Hoy vamos a tocar un tema acerca de la paternidad, que yo estoy seguro todos los hombres en la tierra, hasta que no tenemos un encuentro con Dios, tenemos una necesidad que ningún hombre puede llenar, que siempre veremos un Dios tan grande como nuestros papás nos alcanzaron a explicar. Hasta el matrimonio que tuvieron nuestros padres nos dejó una expectativa de lo que es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Y los que no tuvimos la dicha de tener a nuestros papás juntos, tuvimos una necesidad de Dios que no comprendíamos, no teníamos idea de cómo iba a ser saciada esa necesidad. Que si nuestros papás que estuvieron aquí, no sé si sea tu caso, pero en mi caso fue así. Si mis papás, mi mamá y mi papá no pudieron darme lo que yo necesitaba, yo pensaba, pues nadie lo va a poder hacer. Hasta el día en que alguien me dijo que esa necesidad solamente Dios la podía satisfacer, solamente Dios podía cumplir mis expectativas. Porque todos tenemos una expectativa de un padre o de un esposo. Esperamos que él sea perfecto, pero eso no lo va a lograr ninguna persona, solamente nuestro Padre Celestial. Y aunque hemos hablado de este tema muchas veces en este lugar acerca de Dios, nuestro Padre, yo creo que aunque conocemos en parte a Dios, todavía nos falta conocer mucho más de Dios, a todos. Y en esta área de Dios Padre hay mucho que decir. Por eso el título que yo le di a este mensaje es "Quiero conocer a mi Padre". Y es una frase que ha sonado en muchos de nosotros en algún momento. Yo quiero conocer a mi Padre. Y cuando físicamente no está papá, queremos conocer a nuestro Padre. Pero aún hay muchos casos en los que físicamente el papá está, pero no emocionalmente, no en alma. Tenemos un papá figura en casa, pero que sale a trabajar y que no conocemos el corazón de nuestro papá. Que lo vemos en las ocasiones especiales, en las graduaciones, pero no conocemos a nuestro papá como tal. Y si sucede con una persona a quien podemos ver que realmente puedes darte cuenta que no la conoces del todo, hay una persona que se llama papá, una persona que se llama mamá, pero no conocemos en un 100%. Mucho más a Dios, que no podemos verlo, no podemos abrazarlo como a una persona físicamente. Entonces es una manera distinta de conocer a Dios. Y sin embargo hay una promesa que yo encontré hoy en la Escritura. Quiero que vayamos ahí a Juan 14, 18. Si gustas acompañarme en tu Biblia, en un momento nos ayudarán con la pantalla, pero yo te lo voy a leer. Juan 14, 8. Jesús dijo estas palabras: "No los dejaré huérfanos". Y esa es una promesa que tú debes de tomar. No te dejaré huérfano, no te dejaré huérfana. Y hemos leído en otras ocasiones Juan 1:12. Todos, yo espero que lo conozcan, si no vamos a pasar por ahí. Juan 1:12 dice: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios". Hace unas semanas hablamos de este versículo y lo tomaremos como introducción. Jesús da la promesa de que no nos dejaría huérfanos. Sabe que tenemos una necesidad de padre y Él dice: "No los dejaré huérfanos". Incluso si tienes papá, hay una necesidad que, como decíamos, tu papá no puede llenar, que nos hace estar huérfanos, incluso, para ser más claros, espiritualmente huérfanos. Y Él dice: no se van a quedar así, vendré a ustedes. Y en el versículo de Juan 1:12 dice que a todos los que le reciben en el corazón, a Jesús, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre?
Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Les dio potestad, esto es, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay algo que voy a repetirte nuevamente. En este versículo da el derecho solamente. Fíjate cómo no dice los hizo hijos solamente por recibirlo. Dice a los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos. Pero no está diciendo explícitamente a los que la recibieron los hizo hijos. Más bien, les dio el derecho. Si tú la recibes, solamente estás tomando el primer paso para ser hijo. Ya tienes el derecho, pero no netamente eres hijo. ¿Me están siguiendo? Pueden alzar su mano si me siguieron. ¿Me entendiste? ¿Lo explico de nuevo? Cuando este versículo dice que si tú recibes a Jesús y crees en su nombre, tienes el derecho de ser hijo de Dios. Entonces está excluyendo a todas las personas que no conocen a Dios. Aunque hemos escuchado desde niños que todos son hijos de Dios, los árabes, los chinos, todos son hijos de Dios, aquí dice que no. Hasta el momento que no recibimos a Jesús en nuestro corazón, no somos hijos, ni tenemos el derecho. O sea, nadie tiene el derecho de ser hijo de Dios hasta que recibe a Cristo en su corazón. Y vamos a explicar un poquito más qué significa esto de recibir a Cristo. Resulta que no tenemos a Cristo. Cristo está fuera de nuestra vida. Como nosotros vamos creciendo, no tenemos a Cristo en nuestra vida. Todo lo contrario, nuestras decisiones lo mantienen fuera de nuestra casa, fuera de nuestra vida, de nuestro corazón. Y así se mantiene hasta que tú lo recibas. Ayer decíamos que Jesús es un caballero, que Él no forza a nadie, como un hombre no forzaría a una mujer siendo un caballero. Pero en cambio, si la forza, si la obliga a algo que una mujer no quiere, le estaría quitando esa oportunidad de decidir. Dios no hace eso. Dios es un caballero que te permite decidir. Él te invita. Vamos, dame tu mano, quiero llevarte, quiero mostrarte el mundo. Y tú decides, como individuo, si quieres recibirlo o no. Dice Apocalipsis 3:20, alguien que esté muy preparado en la Biblia, que me pueda decir Apocalipsis 3:20 de memoria. ¿Sí? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Muy bien. ¿Escuchaste? ¿Cuál es su nombre, perdón? Yareli. Yareli. ¿Escuchaste lo que dijo José? ¿Puedes repetirlo, José? Un poquito más fuerte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Deja como ejemplo de este mismo versículo, lo deja más claro, que Jesús está afuera de la puerta, y él llama y dice: Yareli, Yareli, estoy aquí afuera. Pero si tú oyes, y no solo lo oyes, sino dices, como este versículo, abres la puerta, él entra a tu vida. Antes no. Es entonces un acto que marca la historia de nuestras vidas, como marcó la historia, la muerte de Cristo, y medimos la vida antes, de su nacimiento, antes de Cristo y después de Cristo, y hoy estamos en el 2016 después de Cristo. De esa misma manera, yo estoy en el año 7 después de Cristo en mi vida. Cuando llegó Cristo en mi vida yo tenía 18 años, en junio precisamente. Y ese momento en el que le recibes, que dices, te necesito, Dios, quiero abrirte mi corazón y que entres, eso es lo que en este versículo marca la diferencia entre un hijo y uno que no es hijo, entre un extraño que cuando recibe a Cristo, todos siendo extraños, nos volvemos hijos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Este versículo es la introducción. Para conocer a nuestro Padre, el primer paso es recibir a Cristo. No hay manera de que conozcamos a Dios Padre sin primero recibir a Cristo. Porque Juan 1:12, mi amor, dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de un corazón que se abre para que Cristo entre, les dio, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre, Yarel? En el nombre de Jesús. A los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio el derecho o la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Entonces, voy a retomar. Este versículo nos da el derecho, pero no nos hace hijos totalmente, mucho menos nos hace conocer al Padre. Para conocer al Padre es necesario un proceso que vamos a tratar de resumirlo. En realidad, esto es una hazaña muy grande, conocer a Dios. Hay algo que se llama teología. ¿Alguien lo ha escuchado esa palabra? ¿Teología? ¿Sí? Bueno, yo apenas hice un diplomado en teología. La teología, por la raíz de la palabra, significa teos, es Dios, y logos es estudio de Dios. Pero yo creo que Dios no es una cosa que estudiemos, más bien es una persona. Entonces, me gusta más describir la teología como el estudio del conocimiento de Dios. Lo que se conoce de Dios, eso es lo que estudiamos. De la misma manera, ahorita estamos haciendo un estudio teológico, buscando conocer a Dios. Por eso se llama, quiero conocer a mi Padre. Y bueno, quizás hemos tenido el derecho, hemos sentido incluso su amor, pero aún no conocemos todo de Dios. Aún no lo conocemos a Él como nuestro papá. Aún no nos sabemos netamente hijos. Vamos a ver, por favor, Juan 14, del 2 al 9. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es algo especial que tú puedes subrayar. Tenemos una casa en los cielos que está adaptada para nosotros. Tiene un lugar especial para nosotros. Hay algo que nos espera que nada se compara aquí en la tierra. Hay algo ahí en el cielo para nosotros como hijos. Y seguimos en el 3, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Aquí como que los confunde un poquito Jesús y le dice, ustedes saben el camino. Y dice, ¿saben a dónde voy? ¿A dónde iba Jesús? Hasta aquí alguien que me diga, ¿a dónde iba Jesús? Está hablando de cuando va a morir y va a ser glorificado y va a ir al cielo. Dice, yo voy a ir al cielo. Y él les deja esa enseñanza. Ustedes saben cuál es el camino. Y lógicamente, uno de los discípulos le dice, Señor, pero no sabemos ni a dónde vas, entonces ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? El camino al cielo está hablando. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí encontramos otra verdad. No hay manera de conocer a Dios el Padre si no es a través de Jesucristo. No podemos. Vamos a decirlo al revés. Conociendo a Jesús, también conocemos al Padre. Hoy estamos preguntándonos, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer que Él es mi papá? Y un principio es que necesitamos conocer a Jesús para conocer al Padre, porque Él es el que nos lleva al Padre. Y sigamos leyendo. Dice el 7, si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Aquí Jesús está diciendo, yo soy el Padre, yo mismo soy Jesús y también soy el Padre. Pero vean el versículo 8. Felipe les dijo, bueno Señor, no te entendemos nada, más fácil, muéstranos al Padre. Lo mismo que te estoy diciendo desde el principio. Quiero conocer al Padre. A ver, muéstrame al Padre. Y Jesús le dice, a ver Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿Qué le preguntó Felipe? Tomás le dijo, muéstranos al Padre. Y no, sí fue Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y por eso Jesús le contesta, pues aquí estoy. Llevo tanto tiempo delante de ti y no me has visto. Otra vez, recalco, si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre. Vayamos un poquito más adelante. Bueno, leamos el 9 completo. Dice, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí es uno de los tantos versículos en que Jesús muestra que el Padre y Él son uno mismo. ¿Están de acuerdo? Eso es un misterio que no vamos a comprender completamente, pero lo podemos aplicar. Si conozco a Jesús, voy a conocer al Padre. Vamos un poquito más adentro y estamos
empezando con las cosas más básicas para que podamos entender algo más profundo. Eso es a lo que quiero llegar. Juan 14, mismo capítulo, pero verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y aquí dice dos cosas, dos condiciones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, entonces viene la consecuencia, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice muchas cosas importantes. Primero, la condición para conocer el amor completo de Dios y para que Él se manifieste en nuestras vidas es guardar sus mandamientos, es tenerlos y guardarlos. Una persona que recibe a Cristo como primer paso, abre su corazón. Nosotros hemos visto a muchas personas venir y recibir a Cristo en su corazón. Pero si esa persona no da el segundo paso, que es, primero dice, tener sus mandamientos, significa creer que este libro son los mandamientos de Dios. Quiero tenerlos y ahora me voy a esforzar por guardarlos. Si esa persona no comienza ese paso, ese proceso, paso a paso, de quiero guardar lo que dice aquí, nunca va a conocer la manifestación de Dios. Esa es la promesa. Dice, yo le amaré. Primero, sentir su amor completo. Una persona que no cumple esto nunca va a sentir el amor completo de Dios. Y eso a mí me sorprendió. Yo he sentido el amor de Dios, pero me queda claro que no he sentido todo su amor. Y mientras más yo voy creciendo y más voy santificándome y profundizando en Él, más amor de Dios voy a sentir, voy a vivir y me manifestaré a Él. ¿Cómo conocer al Padre? Guardando sus mandamientos. Y esos son dos pasos muy, muy sencillos que yo quería decirte. Realmente, para conocer al Padre, lo primero, todos lo hemos hecho, y es recibir a Jesús en nuestro corazón, pero el segundo es guardar su palabra, esforzarnos en guardar su palabra. Y les decía que más o menos es el proceso así. Primero guardamos los mandamientos, luego somos amados, como dice ahí, luego Él se manifiesta y ahora le conocemos. Yo sé que tú deseas conocer a Dios, conocerlo más. Hay que pasar por este proceso. Les dije, antes de conocerle, antes de que se manifieste, primero vamos a ser amados. Tú has sido amado. ¿Todos han sentido el amor de Dios? ¿Sí? ¿Lo han sentido? Pues aún falta, y te lo voy a demostrar. Juan 15, versículo 10. Quiero mostrarte cómo es un proceso de conocer el amor del Padre, cada vez más profundo. 15, versículo 10. Si guardare mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Está mostrando que una persona que no permanece en los mandamientos también puede salirse del amor del Padre. Efesios 3, 17 es una porción muy, muy bonita. Esta la mencionamos Maggie y yo en nuestra boda. Efesios 3, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense en este versículo 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la anchura, la longitud en diagonal, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Está diciendo que en el versículo 18, para que sean, Efesios 3, 18, mi amor, para que sean plenamente capaces. En un principio no somos capaces de comprender el amor de Dios, pero es un proceso que nos va capacitando para comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, ese volumen del amor de Dios. Ese es el proceso, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Más allá de todo lo que tú conoces y todo lo que se conoce, más allá es el amor de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17, por favor.
Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos hablando de que Dios va a mostrar su amor después de guardar su palabra. Si nosotros no guardamos su palabra, no vamos a ver el amor del Padre. Y aquí lo dice otra vez. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conocer a Dios tiene una gran recompensa, pero también tiene un gran precio. Como lo estamos viendo aquí, es necesario pasar este proceso de dejar el mundo, dejar esas promesas de gloria y de placer, guardar su palabra, para entonces conocer más a Dios. Yo sé que tú quieres conocer más a Dios, y esto te estoy diciendo incluye un precio complicado, parece imposible, pero no lo es. Déjame mostrarte por qué no lo es. Juan 14, 16, regresando al capítulo 14. Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Está hablando de una persona. ¿Quién es ese consolador? Jesús. No, Jesús dijo otro. El otro, que no es Jesús, es el Espíritu Santo. Esa es la tercera parte de Dios. Él promete una parte de sí mismo, de Dios, que estará con ustedes, con nosotros, todos los días. Les decía, conocer a Dios tiene un gran precio, pero estamos capacitados para hacerlo, para pagar ese precio, para guardar los mandamientos, para vivir alejados del mundo, en medio del mundo, pero no siendo parte de él. Juan 14, 16 nos dice que nos va a dar el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar. Luego el versículo 26 de ese mismo capítulo sigue hablando del Espíritu Santo y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si pensamos es que es imposible vivir la palabra, aquí nos está diciendo, sí, 17, que el Espíritu Santo siempre estará con nosotros. No era el 17, era el 26. Él es el que nos va a enseñar. Eso, la palabra de Dios parece complicada, parece muy larga, pero en nosotros es imposible, pero no va a ser en nosotros, va a ser por medio de Dios mismo, en nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, que estará todos los días en nosotros, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a recordar cómo caminar. Es que Jesús les decía al principio, dice, yo soy el camino al Padre. ¿Quieren conocer al Padre? Es a través de mí. ¿Quién es Jesús? Dice, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? Es es que Jesús está revelado a través de la Biblia. Nosotros, en su misma palabra, lo que Él dice, guarda mis mandamientos. En esto, caminando sobre esto, vamos a conocer a Dios. Y Él mismo, Dios mismo, a través de esa tercera persona, que es el Espíritu Santo, nos va a enseñar y nos va a recordar cómo es ese camino, para dónde es que yo debo de tomar esa decisión. Yo, cada día, no es algo de un día, sino es que todos los días yo permita que el Espíritu Santo, que Dios me guíe por ese camino, que me lleva a conocer más a Dios, que me lleva a una vida diferente. Es que cada día yo me permita guiar, como dice, y Él me va a enseñar y me va a llevar. El siguiente versículo que vamos a leer, en el capítulo 16, verso 13, dice que Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, como de la mano. Les decía, es imposible, parece, guardar los mandamientos, pero no estamos solos, es por medio del Espíritu Santo. Luego, Romanos 1, 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos otra vez el poder de Dios para guardar esos mandamientos. Él te pide, guarda mis mandamientos, si me vas a conocer,
y además te da todo lo que necesitas para guardarlos. Cualquier persona allá afuera le parecería una locura buscar una vida diferente guardando la Biblia, leyéndola y tratando de agradar a Dios, tratando de hacer lo que aquí dice. Es una locura porque parece imposible, pero la gente allá afuera no sabe que la única manera de hacerlo es a través de Dios mismo, que vive en nosotros, al cual recibimos en nuestro corazón, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos va a guiar, que a través del Evangelio, como dice aquí, el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sin ese poder de Dios que está en este mismo Evangelio, en este mismo libro, es imposible. Pero con ese poder podemos hacerlo. Tenemos entonces el Espíritu Santo y la palabra para poder cruzar este proceso en el que vamos a conocer al Padre. Y es que aunque queramos saltarnos estas partes donde Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, para presentarte un evangelio, quizás me gustaría presentarte a ti que eres nueva, algo fácil y sencillo. Dijiste, bueno, pues todo va a ser fácil para conocer a Dios y lo que sentiste de Dios, eso es suficiente. Pero no, es que hay más de Dios y hay un proceso que seguir, hay un camino. No lo vas a hacer sola, no lo van a hacer solos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos va a llevar por ese camino. Y yo necesito decirles que Dios tiene más que quiere que conozcamos. Y una persona que conoce a Dios lleva una vida distinta. Miren este versículo. Primera de Juan 2, verso del 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién conocemos? A Dios, ¿verdad? En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces una persona que no guarda los mandamientos, en realidad no conoce a Dios. Y eso es muy triste. La gente allá afuera prefiere algo fácil que no involucre compromiso, que yo prefiero pagarle dinero a alguien, yo prefiero hacer un sacrificio como irme caminando de aquí a no sé dónde, buscando con eso agradar a Dios. Algo que no amerita compromiso, quizás buscar un intermediario para yo recibir el favor de Dios. La gente prefiere eso, cosas sencillas, pero no es así. La gente piensa allá afuera que conoce a Dios, pero sin compromiso, sin responsabilidades. Pero aquí dice, el que no guarda sus mandamientos no le conoce tampoco, no conoce a Dios. El que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo dice? Mentiroso, qué fuerte palabra. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Desgraciadamente hay muchas personas que buscan presentar a un Dios, buscan presentarle a la gente a Dios a través de cualquier doctrina, religión o secta, a través de cualquier clase de pasos, presentarles a un Dios, presentar salvación, presentar un escape para los problemas, pero si no están parados en lo que dice la Biblia, todo es una mentira. Eso que presenta la gente, si no está parado en lo que escribió Dios en su palabra, es una mentira solamente, y tiene resultados de la mentira. Versículo 6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Este versículo es tan fuerte, podemos hablar tanto de este versículo. Dice que el que permanece en Dios, en Cristo, debe andar como él anduvo. Vamos a dividirlo en dos partes. ¿Quiénes aprueban la primera parte? Ustedes pueden alzar su mano si se dicen de sí mismos que permanecen en Dios. ¿Permanecen en Dios? O más o menos. Sí, ¿no? Somos de veras. Permanecemos en Dios. ¿Sí? Mi amor, ¿tú puedes alzar tu mano? ¿Sí?
Permanecemos en Dios, y yo estoy seguro de eso, permanecemos en Dios. No nos bajamos de Cristo, vamos parados en su palabra, vamos firmes, y la gente allá afuera, porque está hablando, está hablando en el 4 de personas que dicen, yo conozco a Dios. La gente allá afuera sabe que conocemos a Dios, nuestros vecinos, la gente que tratamos en la taquería, donde sea, en el mercado, donde vayamos, debe de darse cuenta que nosotros conocemos a Dios. Pero vean la segunda parte, parece imposible. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, está diciendo, si tú, Guri, permaneces en Dios, debes andar como Dios, a quien tenemos revelado como Dios, a Jesucristo, como persona, como hombre en la tierra. Uri, debes de caminar como Jesucristo. ¿Y qué estándar más alto? Para explicarte eso, porque si tú pones a Jesucristo junto a Uri, pues nada que ver, yo no camino como Jesucristo. Pero Dios me enseñó este versículo a través de un pastor que me quedó muy, muy claro. Me encantó cómo lo explicó. Él dice que le estaba preguntando a Dios cómo era posible que él anduviera como Cristo. O sea, por más que se esforzara, por más que te esfuerces, nunca vas a andar exactamente como Cristo. Somos hombres y Él es Cristo, Él es Dios. Y Dios a él le mostró esta imagen. Le mostró a sí mismo. Él se llama Paul Washer, es americano. Él, de niño, como de la edad de Johan, imagínate a Johan, viviendo en un pueblo de Estados Unidos, al norte, donde hay nieve, en una temporada del año. Imagínate ese lugar aquí afuera lleno de nieve, y está enfrente, esta es la casa, y allá enfrente está donde está el ganado, donde están los caballos, las vacas, donde están los animales. Está con su papá de niño ordeñando las vacas, y sacan unas cubetas de leche y tienen que regresar a la casa. Y Dios le muestra esta escena donde su papá va con las cubetas de leche, caminando, dejando unos pasos sobre la nieve, dejando sus huellas de este tamaño, el piezote de su papá, y a él mismo caminando detrás de su papá, tratando de que no se le caiga la leche, abrazando la cubeta como él podía. Cuando su papá iba caminando recto, o sea, se aguantaba las cubetas perfectamente, un ganadero fuertote, dejando esas huellas en el piso, y este niño, como de la edad de Johan, pues pisando donde pisó su papá, trayendo lo mismo que traía su papá, esa cubeta de leche, abrazándola. No caminaba exactamente como él, pero caminaba por esos mismos pasos. Trataba con todas sus fuerzas que no se le regara la leche, caminar como él anduvo. No sé si este ejemplo te da luz acerca de lo que dice Jesús. Nosotros con esa pasión debemos buscar caminar como Jesús, imitándolo como a nuestro papá. Y ese es el estándar al que nos llama. Después, en el siguiente capítulo de 1 de Juan, en el capítulo 3, verso 1 al 2, dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Estamos hablando del mismo tema. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primero dice, sí, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado como debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Primero te dice, tienes que caminar como Él, pero no caminas como Él, ni vas a caminar con Él hasta que Él venga. Eso es una esperanza. Tú te vas a esforzar por caminar, aunque se te venga derramando la leche. Vas a caminar por esos pasos que Jesús caminó, pero nunca vas a ser semejante a Él hasta que Él venga. Este camino nos lleva a conocer al Padre. Aún no somos, pero seremos semejantes a Él. Y más abajito, ya para concluir con esta enseñanza, dice el versículo 9:
Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Conocer a Dios demanda la santidad de tu vida. Pero vamos a aclararlo. Dice, el que conoce a Dios, el que nació de Dios, estamos hablando de somos hijos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿por qué nosotros de repente pecamos? ¿Será que no somos hijos? No, somos hijos. Aquí hay una diferencia en esta palabra practicar y si no lo hubiera. Una persona que practica el pecado se refiere a alguien que con su esfuerzo, incluso premeditándolo, hace una actividad que deshonra a Dios. Imagínate una persona que practica fútbol, no uno que dice, yo juego, sino uno que practica, que entrena, que practica atletismo. Para practicar atletismo, para ir a un maratón, no cualquiera puede agarrar y decir, pues yo voy a correr 41 kilómetros sin entrenar. No, es una persona que practica, que entrena, que todos los días está preparándose y entrenando. A este nivel está hablando Dios de las personas que practican el pecado, con cinismo, con descaro, y dicen, yo soy así y ni modo. Y eso es imposible en un hijo de Dios. Un hijo de Dios, luego lo aclara más, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Un hijo de Dios que ha pasado por estos puntos que hemos visto, que primero recibió a Cristo, luego que sabe que necesita guardar la palabra de Dios para conocerle, y que tiene el Espíritu Santo, y que tiene la palabra que lo va a guiar por ese camino, no puede pecar. Y eso es algo que nadie puede hacer. Nadie, ningún hombre, ninguna doctrina puede cambiar a una persona. Solamente Dios. Y aquí te voy a enseñar un ejemplo. No sé si ya lo había mencionado, pero si tuviéramos un cerdo aquí, un cerdo que toda la vida ha comido basura, ha comido desperdicios, y ya está bien engordado, está bien bonito el cerdito, y ponemos delante del cerdito dos opciones: un balde de basura apestosa, podrida, y un plato con el pastel más rico y delicioso que puedas imaginar. Y tiene estas dos opciones: el balde de basura asqueroso y el pastel que a ti y a mí se nos antojaría. ¿Qué crees que comería ese cerdo si tiene esas dos opciones? La basura, exactamente. Nunca dejaría de ser un cerdo. Ese cerdo va a elegir la basura, así tenga la mejor opción de parte de Dios delante suyo. Va a elegir la basura. Pero lo maravilloso del Evangelio, cosa que ningún hombre puede hacer, es que transforma cerdos en hombres. Cerdos acostumbrados a vivir en el pecado y atascarse del pecado y saborear el pecado, un balde de basura asqueroso y fermentado. Un hombre así, que es semejante a ese cerdo, transformarlo en un hombre que en ese momento, cuando es transformado por Dios y regresa a su vida cotidiana, al balde de basura, y por su costumbre regresa a hacer lo mismo que ha hecho toda su vida y mete su cabeza en ese balde de basura, como ahora es un hombre y ya no es un cerdo, cuando sienta esa basura en su boca, va a recordar que eso no es para él. Va a hacer lo que nunca había hecho antes, y es rechazar la basura. Eso de cambiar un cerdo en un hombre, nadie lo puede hacer. Nadie puede cambiar nuestras vidas. Solamente el Evangelio, solamente Jesucristo, solamente el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo este versículo. El que nació de Dios, el que tiene la simiente de Dios, no puede pecar. Y no significa que no deslicemos, que no caigamos, que no nos equivoquemos, que no tengamos momentos en los que echemos todo a perder por nuestros errores. Realmente sí lo hacemos, pero no podemos hacerlo, no podemos permanecer en esa basura. Lo que hacemos es arrepentirnos, lo que hacemos es pedir perdón y cambiar.
lo hacemos porque seguimos fallando, como decía un poquito más arriba, aunque somos hijos, no somos iguales a Jesús. Hasta que Él venga, hasta que Él se manifieste, nosotros seremos semejantes y andaremos como Él en todos nuestros caminos. Esa es la enseñanza que yo tenía preparada para ti. Para conocer a Dios es necesario este precio, es necesario santificarnos, es necesario buscar la palabra, leer la palabra, guardarla, pero no es solos, es siempre de la mano de Dios. Y en ese proceso en el que vamos guardando su palabra, vamos a conocer más de Dios. Entonces, si yo te dijera, conoce a Dios, y te dijera, ya estás listo, ya conoces a Dios, ahora puedes salir y tener la vida que tú soñaste, te estaría mintiendo. Porque no es así, es un proceso en el que tú vas a conocer a Dios conforme vayas leyendo la Biblia y vayas estudiándola, seas llena del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu de Dios, y con eso podamos salir otra vez a tratar de no derramar la leche, siguiendo los pasos de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque nos permites conocerte más, porque nos has escogido para conocerte. Mientras el mundo no te conoce, yo quiero conocerte. Y quiero pagar el precio que tú me pides para conocerte. Yo quiero buscarte, yo quiero leer tu palabra. Quiero que me enseñes a leerla más, que me la reveles, que me ayudes con tu Espíritu Santo a caminar, a dar los pasos correctos para conocerte a ti, papá. Yo quiero conocerte, es mi anhelo, conocerte más, conocerte más, conocerte más, Señor, conocerte en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro papá en este día.